Muy buenas a todos y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy es domingo 16 de agosto del 2020 y gracias a Dios por un nuevo día, una nueva semana de estar acá, de poder compartir con ustedes esta hora en la adoración y la palabra de Dios. Espero que en el Señor su semana ha sido buena. Bueno, ya terminó una, iniciamos una el día de hoy. Esperamos las bendiciones de Dios todos los días, no importa qué, Dios es bueno. Y yo espero de verdad que usted esté en salud, que su familia esté en salud y provista de todo lo necesario que necesitan para este tiempo. Y otra vez le pido a Dios de que si alguno está con alguna dolencia, pueda obviamente Dios proveerle de toda la ayuda médica que necesita, pero al mismo tiempo pueda tener ese confort, esa consolación espiritual que proviene de nuestro Señor. En este día vamos a estar yendo a un pasaje bastante interesante de la Biblia, donde vamos a ver si es religión o cristianismo. Algunas personas piensan que las dos cosas, que los dos es lo mismo. Y vamos a ver en una ocasión cómo Jesús demostró que no es siempre así. Pero antes de hacer cualquier cosa, vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle a que pueda acomodarse, tomar el tiempo y escuchar y también alabar al Señor con nosotros. A ver, cantemos. Sus cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. De sus cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante.
invito por favor a acompañarme para una palabra de oración. Dios, te damos gracias por este día, Padre Celestial, y aunque hay muchas cosas que no entendemos y muchas cosas que no conocemos y muchas cosas que vienen a atacar nuestra vida, Dios, confiamos en ti en lo que tú nos has dado, confiamos en ti en quien tú eres, y dependemos, Dios, de tu bondad. Gracias, Padre Celestial, por amarnos de tal manera, y pedimos, Dios, que en esta hora tú nos enseñes de tu palabra las verdades que nosotros necesitamos, y que nos vayas conformando más y más a la imagen de tu Hijo. Pedimos tu bendición y tu guía ahora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar cantando, vamos a continuar alabando el nombre del Señor con este precioso canto, el cual le invito a usted a acompañarnos. Cantamos ahora. Jesús nos ve.
frutos es porque la tierra es buena. Así también nosotros, amiguitos, así también tú debes ser buena tierra para con la palabra de Dios, para que puedas dar muchos frutos. Entonces, todos a ser buena tierra. ¿Ok? Eso, amiguitos. Ahora vamos a todos a cantar. En el mundo están, no le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo ama A los niños por doquier, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. Una de las cosas muy importantes que nosotros hacemos en nuestro ministerio misionero es el trabajo con niños. Trabajo con niños en diferentes países apoyando en escuelas bíblicas de vacaciones, a maestros, etc. Nuestro ministerio va a iniciar esta semana una escuela bíblica de vacaciones virtual. Va a ser fascinante. El título de la escuela bíblica de vacaciones se llama SOS, Rescatados por Cristo. Vea esta información. Espero de verdad o esperamos que usted en cualquier país, en cualquier lugar, puede anotar a sus niños, ver la información, invitar a otros. Va a ser un tiempo de enseñanza, un tiempo de edificación, un tiempo bastante emocionante para todos los muchachos que están en casa, que por una u otra cosa, si no tienen nada que hacer y no encuentran qué hacer con ellos, bueno, invítelos o motívelos, inscríbalos en nuestra escuela bíblica de vacaciones. SOS, Rescatados por Cristo. Ya tienen la información. Una de las cosas que quiero anunciar hoy, el jueves pasado lo estuve diciendo, ahora vamos a decirlo otra vez. Primeramente, dar gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos hace unas semanas de tener un par de webinars. Yo estuve dando el libro de Génesis 2 noches y Aileen Edwards, mi hermana, ella estuvo dando otro webinar para la mujeres de la palabra. Bueno, hay otros 2 webinars que vienen en unas 2 semanas y quiero dar ese anuncio ahora por si acaso a usted le gustaría participar. Aquí está el webinar que viene en 2 semanas.
Es un tema bastante interesante, la pura verdad, es un tema bastante interesante. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Tantas religiones hay en el mundo, vamos a concentrarnos en 4 de ellas, incluyendo el cristianismo, y vamos a hacer una examinación de cada una de ellas para ver en realidad cuál fe es fe. ¿Cuál fe es fe? Entonces, si usted tiene a bien y quiere participar de ese webinar, es más interactivo, se hacen exámenes, se hacen quizzes, es más como una clase de universidad, aunque es por computadora, pero es más interactivo. Solo hay cupo para 25 personas. Usted tiene a bien y quiere participar, puede separar su cupo desde ahora. Quiero recordar que no debemos dejar de estar orando por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están pasando por una situación difícil, y que debemos de pedirle a Dios de que Él pueda a su tiempo, en su momento, como dice el coro, a su hora y en su momento, Él pueda dar la sabiduría a aquellos hombres y mujeres que están trabajando arduamente para hallar una solución con respecto a esto que nos está aquejando. Y también poder orar por aquellos que están sufriendo. Hemos obtenido bastante información acerca de iglesias, pastores, familiares, gente que está pasando tiempo muy difícil en Ecuador. Nos han pedido la familia de Hugo, unos conocidos allá en Cuenca, que estemos orando por ellos. También la familia allá en Perú, que nos dicen que oremos por ellos también, lo que están pasando allá. Oramos por aquellos que están en Venezuela, que están sufriendo un flagelo bien difícil y realmente no encuentran ni las medicinas, no encuentran ni muchas cosas que están pasando en ese país que es de conocimiento público, y que están pidiendo los hermanos oración, que estemos orando por las dificultades que están pasando. Y hermanos, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de ir al trono de Dios con todo esto. Y yo le invito a usted a, por favor, ir al Señor en oración. Vamos a tener ahora un último canto, y luego vamos a entrar directamente al mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar en Lucas capítulo 6. Si tiene su Biblia, puede prepararse. Lucas capítulo 6. Vamos a estar ahí en ese pasaje después de este canto. Acompáñenos a alabar al Señor y luego a la Biblia. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy
almas hablándoles de él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vamos a estar viendo un pasaje bastante interesante, un acontecimiento con Jesús y algunos de los judíos que constantemente venían a él para tentarle. Y aquí Jesús va a tomar, por lo que dice, todo lo que ellos creían, todo lo que ellos pensaban en cuanto a sus tradiciones y religión, y lo va a poner en una perspectiva que tal vez ni ellos mismos habían pensado. Y vamos a ver cómo también eso nos puede suceder a nosotros hoy en día. Muchas personas que se dicen llamar cristianas, se dicen llamar cristianas porque van a una iglesia. Se dicen llamar cristianas porque su cultura es cristiana, porque su cultura está en torno a Cristo, en torno a una cruz, en torno a la Navidad, en torno a la Semana Santa. Mencionan el nombre de Dios, mencionan el nombre de Jesús, mencionan el nombre de la Virgen, saben una que otra historia bíblica y por ende se dicen llamar cristianos. Hay gente que se dice llamar cristiana porque nació en una familia donde profesan esa fe, donde profesan una fe que es cristiana. Están acostumbrados a que los domingos se va a la iglesia, a que los domingos se va a algún culto, algunos van en la mañana, otros en la tarde. Están acostumbrados que en sus funerales, ¿me entiendes?, se trae a un predicador, a un sacerdote, hay un tiempo, por decirlo así, espiritual, en donde se despide el cuerpo de la persona, se habla de un Dios, se habla de un Cristo, se habla de una resurrección. Entonces, todos estos elementos muchas veces hacen creer que porque se está en una religión, se es cristiano, porque se está cumpliendo con ciertas tradiciones, se es cristiano, porque se está cumpliendo con ciertos rituales, con ciertos días especiales, etcétera, o porque se reconoce ciertas figuras importantes dentro del cristianismo, entonces también, por ende, se es cristiano. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios, y en donde Cristo va a confrontar este mismo pensamiento en cuanto a la religión que tenían los judíos. Este mismo pensamiento y actitud hacia la religión que tenían los judíos. Los judíos eran el pueblo bendecido por Dios, escogido por Dios, a quien Dios reveló sus oráculos, o sea, su palabra. No hay duda que tenemos la palabra de Dios es por el pueblo judío. A ellos se les entregó la revelación de la palabra de Dios para preservarla para el resto de la humanidad. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, por eso tenemos el Nuevo Testamento. Todos los escritores del Antiguo Testamento fueron judíos. Todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos. La Biblia fue dada a un pueblo que la preservó y la tenemos ahora como un todo para el mundo entero. Entonces, obviamente, los judíos podían sentirse, por decirlo así, algo especial. Podían sentirse, por decirlo así, algo importante. Podían sentirse como superiores a los demás pueblos por tener tal privilegio. La verdad de las cosas es que no es que podían sentirse. La verdad de las cosas es que así es como se sentían. Así mismo es como actuaban. Así mismo es como hablaban. Veían a todos los demás que los llamaban gentiles,
A todos los demás los veían por debajo, separados, los veían como una abominación, los veían como, en algunos casos, como cerdos, como inmundos, como indeseables, en comparación a ellos como pueblo escogido de Dios. Eso llevó a que su religión, los actos litúrgicos, tradiciones, rituales que ellos tenían para con Dios, se convirtieran en el eje de su vida y la medida que ellos se daban para justicia, tanto delante de Dios como delante de otras personas. Ellos se justificaban a sí mismos como personas justas delante de Dios, por decirlo así, salvas, santas, espirituales, porque ellos guardaban todos estos preceptos, todas estas liturgias y rituales y tradiciones y costumbres, etcétera, y esa era la medida de su espiritualidad, el cumplir esas cosas. También nosotros en nuestro tiempo podemos caer y podemos estar en esa misma situación en donde por estar en una religión pensamos que tenemos la aceptación y el agrado de Dios. Por estar cumpliendo con una religión, póngale el nombre que sea, ¿me entienden? Póngale el nombre que sea, póngale el título de la religión, el título cristiana, ¿verdad? Dentro del cristianismo, póngale el título de la iglesia y de la religión que usted quiera. A veces pensamos que por estar cumpliendo con la iglesia y cumpliendo con las exigencias de una religión, estamos bien con Dios. Estamos siendo santos, estamos siendo, por decirlo así, personas justas en el sentido de la justicia delante de Dios y el agrado a Dios. Vamos a ver aquí, en este pasaje de Lucas 6, cómo fue que Cristo confrontó a los que, por su religión y por mantener y cumplir las determinaciones, costumbres, tradiciones de su religión, pensaban que estaban bien con Dios. Lucas 6, versículo 1, dice así. Lucas 6, versículo 1, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Pare ahí, por favor. Pare ahí, por favor. Un día de reposo. ¿Qué día es ese? El día sábado, era considerado el día de reposo. Esto fue instituido allá en Éxodo, capítulo 20, con los 10 mandamientos y más allá, donde el pueblo judío era comandado a guardar el día de reposo, el último día de la semana para Dios. Ese es el día en que se reunían para adorar a Dios. Ese era el día de los sacrificios. Ese es el día de la adoración. Ese es el día en que se leía la palabra de Dios. Al inicio de esto, en el tiempo de Moisés, recuerde, hasta el tiempo de Moisés fue que se instituye un día de reposo, el sábado. Antes de Moisés no existía. Lo que sucede es que el día de reposo fue instituido como una señal o una ilustración del reposo final que tendría Israel en Jesucristo. El reposo final que tendría Israel en Jesucristo, que el Mesías iba a ser y es su reposo. Entonces, ese día era separado
como ilustración, como señal también para todo el pueblo. Y en ese día lo tomaban para Dios. ¿Qué pasó? Con el pasar del tiempo, especialmente después de la cautividad, ya estamos hablando unos 500 años, algo así, después de Moisés, Israel fue cuando se viene y se instituyen las sinagogas. Después de el tiempo de los profetas, etcétera, se instituyen las sinagogas. Y en las sinagogas, los maestros, los rabinos, empezaron a enseñar al pueblo. Vea qué interesante, después de que el pueblo se divide y sale cautivo, no van a volver a guardar el día del reposo hasta en los tiempos de Esdras, después de la cautividad. Iban a pasar más de 100 años. ¿Qué digo 100 años? Más de 150 años de que el pueblo de Israel iba a guardar esto. Y fue porque cuando Esdras regresa y empiezan a reconstruir el templo, etc., encuentran los rollos y a empezar a leer, se dan cuenta de la cantidad de cosas que tenían que estar haciendo para con Dios. Lo que decía la ley de Moisés, los días especiales, los sacrificios, etc. Es un muy bello libro para leer, el libro de Esdras y ciertos capítulos del libro de Nehemías, donde el pueblo estuvo en pie. Hombres, mujeres y niños estuvieron en pie todo el día escuchando la palabra de Dios, solamente la estaban leyendo. Imagínense, sería como que usted tiene la palabra de Dios ahora, algo sucede, se la quitan y solo puede hablar de ella con sus hijos y con sus nietos y con sus bisnietos. Usted muere y entonces sus bisnietos siguen, pero solo hablando, no la leen. Y entonces obviamente creen en un Dios, creen que en un Mesías que viene, etcétera. Pero al no tener la palabra, no tienen todos los detalles. Y es más, muchas de las costumbres y tradiciones que tenían que estar haciendo, los mandamientos que Dios les mandó, no los vuelven a hacer porque se pierde, ya la gente no lo hace, no hay quien les predique. Y un día, en 100 años, ya con sus tataranietos, viene alguien, encuentra una Biblia y empieza a leer, y ahí el pueblo empieza a darse cuenta de las cosas que debían estar haciendo y empiezan a entender bien y mejor todos los mandamientos y los días especiales, cosas que no sabían antes. Bueno, eso fue lo que sucedió. Y la gente empezó dice la Biblia, la gente empezó a llorar al darse cuenta de cuánto habían descuidado los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio gente llorar por descuidar la palabra de Dios? Llorar por ignorar la palabra de Dios. Llorar por haberse olvidado de las cosas de Dios. Ojalá tuviésemos nosotros ese corazón, ese deseo, ese amor, esa humildad, esa suavidad de corazón, de llorar cuando nos damos cuenta que hemos transgredido o hemos traspasado, hemos ignorado, involuntaria o voluntariamente, no importa, la palabra de Dios. Entonces, las siguientes generaciones, después del tiempo de la cautividad, las siguientes generaciones, ahí donde aparecen los fariseos y los saduceos, diferentes fracciones dentro del judaísmo, diferentes fracciones dentro del pueblo de Dios, que interpretaban la palabra de Dios de acuerdo a su propio sentir, siendo los más famosos y los más estrictos los fariseos, que empezaron a tomar la palabra de Dios y con tal de imponer al pueblo obediencia, empezaron a salir con un poco de leyes y un poco de tradiciones y un poco de reglas que no estaban en la palabra de Dios, que no estaban en la Biblia. Y empezaron a hacer estas tradiciones parte de la doctrina de la palabra de Dios, aunque Dios no dijo nada.
y empezaron a imponer ciertas cosas que Dios no había dicho. Y entonces ya el espíritu de la palabra, el espíritu de la ley, se rompió, se quebró y desapareció para tornarse en algo que no debería ser, en una religión. El día de reposo era grande, porque el día de reposo, ese es el día de adoración. Los fariseos habían inclusive llegado a determinación de qué cosas se podían o no hacer en el día de reposo. Hasta cuántos pasos usted podía dar en un día de reposo. Castigaban a la gente y los culpaban de pecadores los que no cumplían estas reglas. Y aquí entra Jesús. Jesús ahí en su ministerio, recuerda, Jesús vivió entre los judíos, Jesús vivió entre el pueblo judío, Jesús fue a la sinagoga, Jesús creció toda su vida aprendiendo y escuchando todas estas cosas. Pero no fue hasta la edad de 30 años que Jesús ahora en su ministerio que va a empezar a hablar y a enseñar y a confrontar estas cosas que por todos esos años él vio y escuchó. Pero ¿por qué no dijo nada antes? Bueno, primero no lo sabemos, la Biblia no nos dice eso. Lo que la Biblia sí nos dice es que cuando él, a los 30, él se manifiesta y manifiesta su ministerio, es que empieza a confrontar a los líderes del pueblo con esto. Y dice que él está en un día de reposo, ahí donde empieza el versículo 1. Y que sus discípulos, porque tienen hambre, empiezan a arrancar espigas y con las manos a restregarlas para que salga el grano y comer, porque tenían hambre. Unos fariseos ven esto y le incriminan y le dicen en el versículo 2, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Para ellos no se permitía hacer ningún tipo de trabajo, por pequeño que fuera, en un día de reposo. No era lícito, no era permitido. Ahora, ellos habían llegado al extremo de decir que usted no podía ni siquiera, si tuviese hambre, ir y arrancar algo para comer, porque eso era trabajo. Vea, cuando nosotros los hombres hacemos las reglas, cuando somos nosotros los hombres los que hacemos las reglas y nosotros mismos somos los que supuestamente las queremos implementar, siempre va a haber, no solamente descoordinación, pero siempre va a haber incoherencias. Siempre va a haber incoherencias. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, en el mandamiento de Dios, Dios dijo que deberían dejar de trabajar, hablando de su actividad normal de trabajo, con lo que se gana la vida, hablando de que en ese tiempo la gente trabajaba el campo y su ganado, pastores de ovejas o trabajar la tierra. No estaba diciendo o no implicaba que no podías ir, prepararte algo de comer y comer ese día, o darles de comer a otro. Pero ellos lo llevaron hasta este extremo. Y vea cómo Jesús les va a responder. En el versículo 3, Jesús dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Qué interesante, los llevó al evento allá en Segunda de Samuel, donde el rey David, bueno, no era, está huyendo y llega al tabernáculo y tienen hambre. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, el tabernáculo era una tienda en el Antiguo Testamento donde era el lugar de adoración antes de que llegara el templo. En esa tienda está dividido en dos lugares, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, solo podía entrar ahí el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer la sangre de un sacrificio por todo el pueblo. En el lugar santo, la otra parte del tabernáculo, estaba el altar del incienso, el candelabro para la luz y la mesa de los panes. De eso era donde los sacerdotes ministraban. Entonces, cuando entraba un sacerdote, entraba en el lugar santo, donde estaban el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes, pero nadie osaba entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, porque si no, moría. Cuando David llega, él tiene hambre y los soldados, sus acompañantes también. ¿Y qué es lo que hace? David va y toma los panes que están en la mesa de los panes, que era para los sacerdotes nada más, y él come y le da a los que están con él. Nada le pasó. Nada le pasó. Pudo comer y saciar su hambre el que iba a ser el rey de Israel. Estaban ahí para esa necesidad en ese momento. Y Jesús le dice a los fariseos de ese día, ni aún eso ustedes han leído. Como David, el propio rey David, comió de los panes. Entonces el versículo 5 les dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Algunas veces, y escuche bien, algunas veces nos estamos tanto en la religión de Dios que se nos olvida el Dios de la religión. Repito, estamos tan metidos en la religión de Dios que se nos olvida al Dios de la religión. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas veces las tradiciones, muchas veces los rituales, muchas veces los programas, la religión misma toma el lugar que debería tener Dios en nuestros pensamientos, nuestras prácticas y nuestro amor y nuestra fidelidad y sobre todo nuestro servicio. Y esto es importante. Cristo les está diciendo, oigan, yo soy el Señor del día del reposo. En otras palabras, Él está diciéndoles, yo creé el día de reposo. El día de reposo es mío. Yo puedo hacer en el día de reposo como yo quiera. Yo soy el Señor del día del reposo. Esa es la idea que Cristo les quiere hacer entender. Van a pasar 8 días. Van a pasar una semana. Y en el otro día de reposo va a haber otro evento aún más significativo que ese. Porque aquí estaban criticando de que los discípulos que tenían hambre no podían buscar qué comer porque era el día de reposo. En la mente de ellos deberían sufrir hambre porque es el día de reposo con tal de agradar a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día piensan y aún cometen actos en contra de su cuerpo pensando que por pasar pena, sufrimiento, que por cumplir algún tipo de
de penitencia están obteniendo favor con Dios. Dios no pide penitencia, Dios no pide sufrimiento, Dios no pide pena, Dios no pide ninguna de estas cosas. El Señor lo que busca es obediencia. Obediencia. Pero como estamos en religión, más nos, ¿qué le puedo decir? Más nos hace sentir mejor a nosotros mismos cumplir con las cosas de la religión que ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Es mucho más fácil poder decir y sentirme bien de que estoy cumpliendo con esto y aquello en mi religión, que poder estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y ser obediente en las cosas que Dios me pide ser obediente. Dejo esto para cumplir aquello, para sentirme bien yo mismo. Esto no agrada a Dios. Aunque sean penitencias, aunque sea sufrimiento, aunque sea pruebas, aunque me ponga que es como dice 1 Corintios 13, aunque me ponga mi cuerpo a ser quemado por otros, eso no cuenta para con Dios si no estoy obedeciendo su palabra. A los 8 días, versículo 6, vea lo que pasó. Aconteció también otro día de reposo, puede ser a los 8 días o otro más adelante. Yo por el contexto estoy pensando que es en el otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Cristo aquí está enseñando. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Me llama la atención la palabra donde dice le acechaban los escribas y los fariseos. Los fariseos ya sabemos quiénes eran. Eran una élite religiosa que se creía justa delante de Dios porque ellos cumplían con todos los puntos de su religión. Los escribas eran algo así también como los fariseos, pero ellos tenían a cargo el copiar la palabra de Dios. Por eso se les llama escribas. Ellos copiaban, hacían copias de los libros de la Biblia para tener en la sinagoga o para enviar a otras sinagogas. No cualquiera podía copiar la palabra de Dios en esos días. Tenía que ser una persona preparada y lista y con las cualificaciones de acuerdo a ellos para poder copiar la palabra de Dios. Y estos escribas, ese era su trabajo. A eso era lo que se dedicaban. Bueno, estas dos facciones están en la iglesia, en la sinagoga ese día. Esas dos facciones están escuchando a Jesús enseñar en la sinagoga. Esas dos facciones saben que dentro de la sinagoga hay un hombre que tiene la mano seca. Que tiene la mano, ustedes saben, como cuando una persona, la mano derecha no le funcionaba. Imagínese usted la condición de este hombre cuando la gran mayoría de nosotros somos derechos. La condición de este hombre, ¿cómo hacía para trabajar? ¿Cómo hacía para subsistir? ¿Cómo hacía? No sabemos si tenía familia. ¿Cómo hacía para mantener su familia? ¿Cómo hacía él para poder desarrollarse en la sociedad? Seguramente este hombre tenía una vida bastante difícil. Bastante difícil. Y hoy está en la iglesia. Hoy está en la sinagoga. Quien está enseñando es Cristo, es Jesús. Y los fariseos y los escribas no les interesa lo que Jesús está enseñando. Lo que único que a ellos les interesa, ¿qué es? ¿Qué va a hacer con ese hombre de la mano seca? Y dice que le acechaban. En otras palabras, como que lo estaban insistiendo, puyando, diciéndole, ¿lo vas a sanar? ¿Lo vas a sanar? Tiene la mano seca, tiene la mano seca. Va a ser un milagro hoy es sábado, hoy es día de reposo, ¿lo va a sanar a él también? ¿Qué es lo que va a hacer? No le interesaba ni la palabra, ni le interesaba el bienestar de este pobre hombre. No les interesaba.
lo que les interesaba es sentirse bien acerca de su religión, es defender su tradición, es defender su ritual, es defender aquello con lo cual han nacido y crecido y han mantenido, sin importar que el propio Jesús, el propio Hijo de Dios, el que les dio la ley, el que les dio la palabra de Dios, el propio Jesús opinaba diferente. A veces puede suceder así, que estamos tan ciegos por nuestra religión, que preferimos ignorar lo que la palabra de Dios dice. Jesús les va a contestar, pero bueno, solo de la manera que Jesús puede. Y solo de la manera que Jesús lo hace. Vea conmigo, por favor, el versículo 8. Y vea el final, el versículo 7. Dice que lo estaban haciendo ¿con qué propósito? Para tener con qué acusarle. Querían agarrar a Jesús en alguna falta. Querían buscar algo de qué decir mal acerca de él. Versículo 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces les dijo, esto hablándole a los demás, a los escribas y a los fariseos que estaban presentes: os preguntaré una cosa, ¿es lícito, o sea, está correcto, está bien, está permitido, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué excelente pregunta! Claro, Jesús es quien la está haciendo. Él conocía el corazón de esta gente, igual como conoce el corazón suyo y mi corazón. Los conoce perfectamente. Y les hace esta pregunta. Manda al hombre que se ponga en pie en el medio de la reunión. En otras palabras, en esta ocasión, Jesús quería que todos vieran. Jesús quería que todos vieran lo que está a punto a ocurrir. En otros milagros, usted lee en la Biblia, muchas veces Jesús mandó a los que él hizo un milagro a que se callaran y que no dijeran nada. Porque él actuó simplemente por compasión e hizo el milagro. En esta ocasión, este milagro era para enseñar una verdad sumamente importante, una verdad tremenda. La verdad tremenda es esta, de que es más importante el ser cristiano que mi religión. Es más importante llevar a cabo la actitud, mentalidad, corazón de Jesucristo, de Dios, que estar fascinado en las tradiciones, los rituales y las reglas que me impone una religión. Y Jesús les pregunta a estos que estaban ahí: díganme, ¿está correcto, está permitido hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Está permitido? ¿Está permitido hacer bien o no? Ellos habían tomado el día de reposo a un extremo y a un punto donde hasta el hacer bien era pecado. Hasta el hacer bien era incorrecto. Hasta el hacer bien no era permitido. Donde las reglas y las tradiciones habían tomado el lugar de la verdadera adoración a Dios. El verdadero espíritu de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos eso suceder hoy día? Donde nuestra religiosidad trunca
lo que debería ser el verdadero cristianismo, donde que andar con una Biblia o estar en una iglesia o cumplir con ciertos ritos es mucho más importante que amar al prójimo, es mucho más importante que ayudar al prójimo, que tengo que pensar 2 veces y hasta 3 y hasta tomar un voto y ver qué piensan todos, si es correcto salir y ayudar y solucionar y ser parte de la solución de alguien o de alguno que está en dolor, en prueba o en sufrimiento. Familia, religión no es sinónimo de cristianismo, del verdadero cristianismo. El verdadero cristiano es un seguidor de Jesucristo. El verdadero cristiano sigue las enseñanzas de Cristo. El verdadero cristiano tiene a Jesucristo como su guía, como su compás, como quien no solamente es el Salvador de su vida, pero es el Señor de su vida. Y repito, nos imponemos muchas veces sufrimiento, nos imponemos muchas veces penitencias, nos imponemos muchas veces cargas que la Biblia no dice, de que la Biblia no habla, cuando Dios lo que quiere de nosotros es obediencia, obediencia. Antes de estar en alguna religión, yo debo tener a Cristo como mi Salvador personal. Antes de cumplir con cualquier ritual, con cualquier tradición, yo debo tener a Cristo como el Señor de mi vida. Y debo conocer su palabra para saber cómo Él vivió e imitarlo a Él. Imitarlo a Él, no lo que me dice una religión, no, imitarlo a Él. Vea lo que Jesús va a hacer ahora. Versículo 10. Y mirándolos a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Le puso la mano derecha como nueva. Versículo 11. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue su reacción? ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno para ese hombre! Ahora su vida va a cambiar. Ahora su expectativa de trabajo va a ser mucho mejor. Etcétera. Esa no fue la respuesta. Esa no fue la actitud. ¿Cuál fue? Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Se llenaron de furor, se enojaron a tal manera que estaban buscando qué podían hacer en contra de Jesús. ¿Qué podían hacer en contra de Jesús? Es interesante cómo algunas veces nos enojamos o nos molestamos cuando la palabra de Dios nos habla o nos dice cosas, y aún cuando estamos en una religión. Cuando yo soy capaz de decir, bueno, yo siempre he hecho esto así o siempre ha sido así, aunque vemos o nos enseñan que la palabra de Dios nos dice lo contrario. Que la palabra de Dios me dice que debe ser diferente. Que la palabra de Dios me dice lo que debo hacer. O tal vez por primera vez veo algo en la palabra de Dios que me está enseñando un camino nuevo, un camino diferente a lo que mi religión me está diciendo. Y aún así, en vez de seguir
la palabra de Dios, no me quiero quedar como estoy porque es lo que estoy acostumbrado, es donde estoy cómodo, es lo que he aprendido, es la tradición de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, es los rituales que me gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tengo mis amigos, mis conocidos, qué va a decir mi familia, qué va a decir la gente, etcétera. Lo que debería importarnos, si en verdad, ojo, si en verdad me digo llamar cristiano, o si en verdad quiero llegar a ser un cristiano, ojo, si en verdad quiero llegar a ser un cristiano, lo que debería preocuparme es qué piensa Jesús, qué piensa Cristo, qué es lo que piensa Dios. Fuera de ahí, lo que piense quien quiera pensar tendrá que ajustarse a lo que Dios dice. Si no, lo siento mucho. Pero verdaderamente somos tan débiles, tan orgullosos muchas veces, que aún la verdad gritándonos al frente de la cara, la rechazamos y queremos seguir nuestro propio camino. Esos hombres ese día se molestaron. Esos hombres ese día se enojaron. ¿Por qué? Su religión era más importante que seguir a Dios. Su religión era más importante, su tradición era más importante que seguir el ejemplo de Jesús. Como dije al principio, póngale el título que usted quiera. Dentro del ambiente cristiano, póngale el título que usted quiera y hágase esta pregunta. ¿Es mi religión más importante para mí que ser un verdadero cristiano? ¿Son mis tradiciones más importantes para mí que ser un verdadero cristiano? ¿Son estos rituales que hago más importantes para mí que ser un verdadero hijo de Dios y ser obediente a su palabra? ¿Qué es más importante ahora? Sepa que la respuesta a esas preguntas tiene en muchos casos repercusiones eternas. La respuesta a esas preguntas tiene repercusiones eternas. Así es que yo le ruego tomarse su tiempo en verdaderamente pedirle a Dios que le ilumine en el corazón, en su mente y corazón, lo que verdaderamente es ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, tener a Cristo como Salvador y ser obediente a su palabra. No estamos hablando de perfección, porque en el caso de los fariseos y los escribas, ellos creían que por ser perfectos dentro de su religión, habían ganado o estaban ganando favor para con Dios. Estaban totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Porque nunca humanamente se puede ser perfecto. Pero sí, humanamente se puede ser obediente. Porque dentro de la obediencia hay cabida para el perdón, la restauración y el volver a intentar. Dentro de la obediencia hay cabida para el arrepentimiento y el perdón. Dentro de la obediencia hay cabida para la gracia. Dentro de la obediencia está la fe. Cuando yo me creo perfecto, no ocupo nada de eso.
Cuando yo creo que yo estoy cumpliendo con todos los elementos de mi religión, sea cual sea, cuando yo creo que yo estoy cumpliendo con todos los elementos de mi religión, yo no ocupo gracia, yo no ocupo fe, yo no ocupo nada de eso. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo. Porque yo estoy cumpliendo y porque yo siento que estoy bien, porque estoy cumpliendo, porque estoy haciendo todo lo que mi religión me dice que debo hacer. Yo espero, de verdad, que la palabra de Dios hoy le haga reflexionar, pensar, medir, pesar estas verdades. Y si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, que le abra su corazón y le pida a Él salvación y vida eterna. Que entre en su vida, que le salve y usted empiece a obedecerle, a seguirle en su palabra. Y si usted ya es creyente, si usted dice, ya yo tengo a Cristo, yo he creído en Él por medio de la fe, bueno, empiece a examinar aquellas cosas de su religión que le están impidiendo ser un verdadero cristiano. Piense en eso y analícelo mientras estamos y escuchamos este himno. Cante con nosotros, reflexione y después volveré para una palabra final. Quiero recordar que ya el anuncio y los que quieran inscribirse para el webinar lo pueden hacer. Pueden ir a SpanishMissionBuilders.com, pueden ir a esa página, ir al webinar e inscribirse. El cupo es limitado. Nuestro tema esta vez será ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Tomaremos las 4 religiones más importantes del mundo y vamos a hacer un análisis filosófico, histórico, racional acerca de ellas y examinaremos cuál fe. Quiero invitarlos a que nos acompañe otra vez el próximo jueves también, donde seguiremos con la segunda sesión del tema ¿quién es Jesús? Si no vio la primera sesión, lo puede buscar ahí en el canal ¿quién es Jesús?
vamos a estar viendo la segunda sesión bastante interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que pase un buen el resto del domingo y hasta que nos volvamos a ver, que las bendiciones de Dios nos sigan. Dios le bendiga. Hasta la próxima.